Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy. Vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Estando en la última cena, tu corazón se llenaba de una tristeza profunda. A medida que dabas más regalos a tus discípulos, la traición de Judas se hacía cada vez más cercana. Tomó Judas el bocado y en ese momento salió. San Juan añadirá: era de noche. Sí, era de noche, no solo porque ya no había luz, sino porque la traición iba tomando forma ante la salida de Judas de la cena tan querida y esperada por ti. Tú dijiste entonces: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. ¿Qué significa, Jesús, que tú has sido glorificado ahora? Me da miedo pensar que ese ahora se refiere al mismo momento en que Judas salió. ¿Quiere decir que en el momento en que Judas se fue, dio inicio tu pasión, y así tú has sido glorificado? Esta es la gloria, el plan del Padre para ti. ¿Qué sentiste? Ya llegó tu hora, la hora tan esperada, y por la que sufrirás lo que nunca un hombre ha sufrido. ¿Estás listo? No lo sé. Solo tú puedes ver tu corazón, pero a mí me llama la atención esta actitud tuya de querer seguir dándote a tus discípulos, como queriendo arrancarte el corazón a pedazos, cuidándolos, queriéndolos, sirviéndolos. Eres Dios. ¿Quién eres, Jesús? Esto parece tan surrealista. Te van a abandonar y tú no dejas de darles razones para que no lo hagan y crean en ti. Es más, a continuación les vas a llamar hijitos. ¿Qué más se puede pedir? Ábreme los ojos y los oídos para que cada palabra y obra tuya en esta noche santa habiten en lo más profundo de mi corazón y nunca lo abandonen. Como propósito te invito en silencio, en oración, con recogimiento,
a leer muy pausadamente el capítulo 13 de San Juan para encontrar todas esas razones para amar a Jesús. Te ofrezco mis oraciones y un recuerdo especial en la misa, y en especial hoy quisiera pedir por todas aquellas traiciones que llevamos en nuestro corazón del pasado, del presente, o las que vayamos a hacer en el futuro. Que este día sea un día de reparación, de reconocer cuánto hemos ofendido al Señor, y que nos decidamos a no ser como Judas, ni siquiera como Pedro, sino a ser como San Juan y vivir recostados en el corazón de Jesús. Que María nos alcance esta gracia para todos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Hoy, Martes Santo, la Iglesia nos invita a poner una especial atención en la palabra que se ha proclamado. Dice el texto del profeta Isaías: El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: Tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Las palabras del profeta Isaías hablan perfectamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo hace un par de días atrás celebrábamos el misterio de la Anunciación y la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María. Este es el Hijo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros para salvarnos, para redimirnos. El Hijo de Dios, quien glorificará a Dios Padre y establecerá una comunión nueva y eterna entre Dios y los hombres a partir de hacerse el último de todos, a partir de ofrecerse él mismo como víctima, siendo el sacerdote del único sacrificio con mayúsculas, ofrecido en reparación por todos los pecados. Es este el Hijo de Dios quien en esta Semana Santa empieza a implorar en su corazón la protección de Dios Padre, porque es difícil asumir la pasión, porque es difícil también para el Hijo de Dios, hecho hombre, cargar con la cruz de todos los pecados del mundo. Pecados que estremecieron el corazón de Jesucristo nuestro Señor. Pecados que estremecen la vida del Hijo de Dios. Vayamos a lo que dice el capítulo 13 del Evangelio según San Juan que hemos escuchado. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, dice, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregarán. Hoy el Señor se estremece en esta semana, la semana más importante de la Iglesia, porque el espíritu de la traición ronda también alrededor nuestro, que nos decimos y somos discípulos de Jesucristo desde el día de nuestro bautismo. Espíritu de traición que hace que el Señor se estremezca, porque no hay cosa que duela más que la traición que viene de la propia sangre, que viene de esa propia intimidad que establece el Señor con cada uno de sus hijos. Por eso no está de más el pensar que más le duele al Señor la traición de los cristianos que las faltas que cometen los paganos, es decir, aquellos que no conocen a Cristo, que no le han dicho tú eres mi Padre,
tú eres mi Salvador. El Evangelio lo dice de manera clara, estando en la mesa con sus discípulos. De esa propia mesa, es decir, del seno de esa iglesia naciente, sale el traidor. Como si lo miráramos con detenimiento, podríamos decir, del seno de la iglesia nacen a veces las mayores traiciones. Y me refiero no a que proceda de la iglesia la traición, sino que de ese ámbito tan cercano a Cristo, como es la Eucaristía, como es la recepción de los sacramentos, nacen a veces esas razones mundanas y miserables que no logramos extirpar de nuestro corazón, que nos llevan a traicionar a aquel mismo que hemos recibido, a aquel mismo con el cual nos hemos encontrado. Porque sería un gravísimo error no considerar que cuanto uno más cerca está de Dios, más va a ser tentado. Tal vez me animo a decir, es esto también lo que se olvidó Judas, como en su momento olvidó Pedro, que cuanto más cerca estaban del Maestro, mayor iba a ser la tentación. Por eso, descubramos también en el pecado la razón del dolor de Jesucristo. El corazón de Cristo empieza a ser traspasado cuando se manifiesta la traición. Le pidamos al Señor que hoy nos dé la gracia de reparar nuestras traiciones, de no mirar para otro lado como diciendo, Señor, ¿y quién será el que te va a traicionar? ¿O quién es el que te traicionó? Recuerda que Cristo asumió la cruz por tu traición, por mi traición, por las traiciones que ha sufrido en su iglesia y también en aquellos que habiéndolo conocido prefirieron las monedas. El Hijo de Dios va a ser glorificado, asumiendo el camino cruento y doloroso de la cruz. Le pidamos al Señor que nos permita seguirlo y tomar un poquito de la cruz estos días, o incluso sentir el peso de la cruz bendita con Cristo hasta el final de nuestra vida, para que lo que quebrantamos por la desobediencia, el Rey obediente, nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a repararlo. Que el Señor nos dé la gracia de que no miremos para otro lado, de que seamos fieles y reparemos nuestros pecados. Amén. Juan 13, 21 al 33 y del 36 al 38. Entregará. Y aparece el término la mesa. No le pidas a Dios que te quite las tormentas, más bien pídele que te enseñe a bailar bajo la lluvia. Las tormentas de la vida no vienen a destruirte, sino más bien a mostrarte de qué estás hecho, a revelar esa fuerza que no sabías que tenías hasta que no tuviste otra opción. Recuerda que el árbol que sobrevive a la tormenta no lo hace porque el viento no sopló, sino lo que lo hace porque sus raíces son más profundas que el mismo miedo. Pedir que te quiten las dificultades es pedir que te quiten las posibilidades de crecer, porque el crecimiento aparece cuando hay resistencia, cuando uno aprende a moverse dentro del dolor y empieza a hacerse fuerte. Y también aparece el término pregúntale. Es necesario también que te preguntes dónde estás parado, por dónde va yendo tu vida. Fíjate en dónde estás hoy y en dónde está tu historia. Date la posibilidad de sentarte y ver con quién compartes tu vivir. Estamos en Martes Santo y seguís con ese acelere. Baja un cambio, fíjate dónde estás parado, con quién estás caminando. Capaz que dejaste mucha gente de lado. Y por último, Judas. Dostoyevski decía, cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Cuanto más profundo es el dolor,
más cercano está Dios. Por eso también todos pasaremos por un Judas que nos traicionará y nos hará doler la vida. Pero la vida es un crecer desde el dolor. Dios te eligió como eres. Y una vez recuerdo cuando yo dudaba de mi vocación y me acerqué al sacerdote y le dije que creo que Dios no eligió al hombre correcto. Él me miró y me dijo, pero Dios es tu Dios correcto. Confía en Dios, incluso cuando te traicionen, incluso cuando te sientas perdido. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Si quieres venir este viernes a la mañana, 7:30, para ir caminando por las 7 iglesias, o a las 9 de la mañana para ir en bicicleta y hacer los 30 kilómetros, más que invitado. Venite a la parroquia San José Obrero del Colmenar, te esperamos. O a la tarde, 19:30, el Vía Crucis náutico desde el Cadillal. Que Dios te bendiga. Cuídate. Martes Santo, martes de la Pasión de Jesús. Hoy la Iglesia nos ofrece dentro de este tiempo, esta semana que estamos meditando, los momentos más importantes de la vida de Cristo Jesús, el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículos 21 al 33 y luego del 36 al 38. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos contemplando el momento de la traición, pero también en este momento tan doloroso para la vida de Jesús, en este anuncio de las negaciones de Pedro también, que es otra parte negativa, porque en el momento del esplendor, Pedro quiere seguir a Jesús, pero cuando llega el momento de la verdad, ahí Pedro retrocede. Y hemos escuchado en el relato de la pasión de este domingo de Ramos cómo Pedro lo va a negar a Jesús. La traición, el beso de Judas, la negación de Pedro, la negación de los demás discípulos también, es un momento de dolor. Es el momento oscuro de la pasión de Jesús. Sin embargo, todo esto está cargado por lo otro que va a traer Jesucristo, que es el verdadero amor, porque estaban en el momento de la cena. Y ahí se manifestó claramente el amor de Dios. Por un lado, la Eucaristía, y por otro lado, el mandamiento nuevo del amor. Cristo les va a decir:
Cuando yo me vaya, volveré y los llevaré conmigo. Hay una promesa de fe, hay una promesa de amor. Es decir, Dios no abandona nunca. Así como ayer María de Betania derramó el perfume sobre los pies de Cristo y lo secó con sus cabellos, ese perfume de la unidad, el perfume de la oración, el perfume del compromiso, hoy está totalmente teñido por la traición. Ha llegado el momento de la entrega, ha llegado el momento del camino de cruz. Sin embargo, todo esto tiene que estar envuelto con la esperanza. Martes Santo, martes de la Pasión, es el momento oportuno para meditar las palabras de Jesús. Yo volveré y los llevaré conmigo. Que vivamos intensamente este martes santo y al rezar el Vía Crucis en estos días, que seamos protagonistas acompañando a Jesús. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de este martes santo escuchamos que Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: «Pregúntale a quién se refiere». Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le respondió: «Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato». Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: «Realiza pronto lo que tienes que hacer». Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que hace falta para la fiesta», o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: «Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás». Pedro le preguntó: «¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le respondió: «¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces». El Evangelio de hoy se ubica en otra cena. Ayer era en Betania, con María, Marta y Lázaro. Hoy es una cena con sus discípulos. Es en este ambiente de íntima amistad en el compartir de la mesa donde Judas sale para traicionar a Jesús. Ya era de noche, dice el Evangelio. La noche era signo de las oscuridades del alma, del pecado, del mal. Judas sale de la luz de la comunidad presidida por Jesús y se introduce en la noche más oscura de su vida.
Esta imagen nos lleva a pensar en aquellos momentos en que somos tentados de apartarnos de Jesús, irnos de la iglesia porque no logramos lo que buscábamos, por las diferencias de opiniones y expectativas sobre lo que Dios o los demás deberían hacer, porque nos aburrimos del camino y creemos que lo material va a darnos la felicidad que ahora pensamos que nos falta. ¿Puede haber algo más opuesto a la alegría de la comida fraterna que la soledad de la noche oscura? Con aquellos que se quedan, Jesús les habla con ternura. Hijos míos, les dice, habla de la gloria y de que se separará de ellos por un tiempo. Pedro, como siempre, tiene una respuesta arrebatada y valiente. Pronto comprenderán que para ser seguidores de Jesús hay que dejarlo que Él abra el camino. Él va primero. Los discípulos aprenden de Él y no se trata de impedir que haga su obra, pasar por la cruz, sino de dejarse guiar para seguir el camino de la voluntad de Dios. Quedarse en la mesa del Señor es estar dispuesto a vivir en nuestras vidas la gloria de la muerte y resurrección de Cristo. Y recemos juntos esta oración. Señor, quiero ser fiel a tu amistad, siguiéndote con la fuerza de tu Espíritu. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. En este martes de la Semana Santa, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. En la última cena, Jesús lanzó un comentario que cayó como bomba entre todos sus discípulos. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién, yo? ¿Quién será?
El ambiente se vuelve tenso, así como se pone en las novelas de crimen y misterio, donde hay varios sospechosos de haber cometido el delito. Se siguen las pistas hasta encontrar al culpable, que generalmente resulta ser el que menos sospechas levantaba. Detrás de esta traición que anuncia Jesús, tenemos 3 principales sospechosos: Pedro, Juan y Judas. El primero que un detective pondría bajo la lupa, sin duda, sería Simón Pedro. De carácter impulsivo e inestable, fue el que Jesús puso como líder de los demás discípulos y a quien le dio la promesa de que sería la roca sobre la que edificaría su iglesia. Sin embargo, más de alguna vez, Jesús lo avergonzó en público, como cuando le dijo: «Apártate de mí, Satanás, hombre de poca fe». Y aún ahora, Jesús mismo lo exhibe delante de todos, asegurando que lo negará 3 veces. Pedro podría tener razones para estar resentido con Jesús, para querer eliminarlo del camino, para ya no tener a nadie delante de él para tomar el protagonismo y el control. Además, resulta muy sospechoso lo insistente que se pone para asegurar que él no va a ser el que lo va a traicionar. Recordemos aquello de que explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Acaso será Pedro el traidor? El segundo sospechoso es ese que se llama a sí mismo el discípulo amado. Silencioso, no busca liderazgo, pero se nota que tiene un apego muy personal hacia Jesús. ¿Sería capaz de traicionarlo? Se reclina en su pecho y se aferra a él, como diciendo: ¿verdad que yo soy tu predilecto? ¿Verdad que eres solo mío? ¿Estaremos acaso ante el perfil de alguien con un apego tan fuerte que preferiría ver muerto a quien ama antes que sentirse rechazado por él? Recordemos que Juan tiene también antecedentes de ser ambicioso e iracundo, que si los combinamos con el apego obsesivo, sabemos que puede ser capaz de cualquier cosa. Y en tercer lugar está Judas Iscariote, un discípulo de perfil bajo, que no parece tener liderazgo en el grupo, como Pedro, ni especial cercanía personal con Jesús, como Juan. Al parecer era confiable y buen administrador, pues tenía a su cargo la bolsa del grupo. Parecía tener preocupación por los pobres, era bueno en relaciones públicas. No parece reunir el perfil de un traidor. Es más, parecía que cada vez iba perdiendo más el interés, ya que se le veía distante de Jesús y de los demás. ¿Qué interés podría tener él en traicionar? Si esto fuera una novela de detectives, las pistas apuntarían más hacia Pedro y Juan. Pero esto es la vida real de los que somos cercanos a Jesús. Alguien con un perfil como el de Pedro podrá ser imprudente, hablar de más, equivocarse al medir sus límites. Puede fallar, pero traidor no es. Ama sinceramente a Jesús, por lo que se deja corregir, pide disculpas si se equivoca, aprende de sus errores y sigue adelante. Podrás dudar de sus fuerzas, pero no de su lealtad. Cuando llegue a fallarte, estará dispuesto a compensarte con creces. Llámale torpe, atrabancado, bocón, miedoso, pero nunca traidor. Los que aman a Jesús como Juan no padecen de celos enfermizos, sino de una extrema lealtad. No prometen, no hablan mucho, simplemente están allí, con Él y para Él. Son los que le acompañarán en las buenas y en las malas, y que sin esperarlo recibirán la mejor parte. No esperan reconocimiento ni protagonismo, solo piden estar cerca de Jesús y acercar a otros a Jesús. A estos es mucho más probable que se dejen matar por el nombre de Jesús
a que se atrevan a traicionarlo. Pero los que se parecen a Judas, que no son demasiado malos ni demasiado buenos, más bien indiferentes, peligro. La tibieza es una red flag muy alarmante, porque al simplemente ir tomando tu distancia de Jesús y de la comunidad, dejas espacio suficiente para que entre el enemigo a tu corazón para usarte. Tu corazón empieza a dividirse en varias lealtades y empiezas a estar en la iglesia en calidad de infiltrado. Jesús deja de ser importante para ti aunque andes muy cerca de Él y permaneces ahí mientras no te llegue una oferta más llamativa. Te vuelves experto en actuación. Sabes disimular muy bien tus intenciones. Sabes poner voluntades a tu favor. Y vas así formando el perfil de un traidor. ¿A cuál de ellos te pareces más? Solo recuerda que aún el que tenga el mayor perfil de traidor, aún puede elegir no serlo. Si aún no lo has hecho, si aún hay tiempo, vuelve a Jesús y como el discípulo amado, aférrate a su corazón misericordioso para suplicarle: no me dejes fallarte, Señor. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este martes santo recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Toda la vida de Cristo es misterio. Vamos a celebrar en estos días el misterio pascual, o sea, el misterio de su paso de la muerte a la vida. Pero la palabra misterio para nosotros, los católicos, tiene una connotación especial. No es misterio en el sentido de que no lo podemos conocer absolutamente, sino lo contrario, que gracias a que se manifestó podemos conocerlo. No completa y plenamente, pero sí podemos conocerlo. Gracias a que Jesús se manifestó, podemos conocer algo del corazón de Dios.
Pero podríamos decir que hay un gran misterio del corazón de Jesús que solo Él nos los puede revelar. ¿Y por qué no pedírselo en esta Semana Santa? ¿Cuál te estarás preguntando? La elección de Judas, la elección de este hombre como apóstol, aún sabiendo que él iba a traicionar, y además la paciencia de soportarlo durante 3 años, sabiendo de sus malas intenciones y viendo que robaba lo que estaba destinado a los pobres. ¿Pensaste en esto alguna vez? Un gran santo español, Manuel González, decía que la conducta de Jesús para con Judas es la obra cumbre del ejemplo más perfecto de la misericordia del corazón de Jesús, que quería grabar en el corazón de sus apóstoles y obviamente en nosotros. Toda la razón de ser de Judas en el grupo de los 12 era que el corazón de Jesús luciera toda su misericordia y todo su respeto a la libertad humana, y enseñar a sus apóstoles de todos los tiempos la manera más eficaz de llevar el mensaje de Dios a los demás, lo que nosotros llamamos apostolado. ¡Qué locura de amor! ¡Qué locura de misericordia! Hay una regla apostólica, hay una regla para los apóstoles, que somos vos y yo también, que debemos aprender para que nuestra tarea sea realmente fecunda, no exitosa, sino fecunda, sea donde nos toque ayudar, educar, transmitir, evangelizar, llevando la palabra de Dios. Nunca nos olvidemos de estas palabras de Jesús: hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas. Eso que él dijo lo llevó a la práctica de manera especial y profunda y misteriosamente con Judas. Lo hizo siempre, le hizo siempre el bien sin esperar nada, y además sabiendo que su amor no iba a dar fruto en él. Es algo maravilloso e increíble, algo que no nos entra a veces en el corazón. Hay que hacer todo lo posible por el corazón de los otros sin que se espere nada de ellos. Qué difícil. Y esto no quiere decir que no nos interesen los frutos y que nos dé lo mismo, sino que la fuerza del amor no tiene que estar puesta en la espera de esos frutos, porque ese fruto que vendrá o no depende en definitiva de nosotros, sino que depende de la libertad del otro y de la gracia de Dios. Como dice San Pablo, nosotros sembramos y es Dios el que hace crecer. La actitud de Jesús ante Judas, que se ve en algo del Evangelio de hoy, nos muestra por un lado el increíble extremo al que llega el amor del corazón de Jesús, que se entrega aún sabiendo que será traicionado, y por otro lado nos muestra hasta dónde puede llegar la debilidad del corazón humano, que no se quiere doblegar ante tanto amor de Dios. ¿Puede el hombre ser tan duro? Sí puede. ¿Puede el corazón de Jesús amar tanto y ser rechazado? Sí, sí puede. La verdad que esto es para rezar y maravillarse de tanto amor, pero al mismo tiempo sirve para que nosotros nos preguntemos con sinceridad: si Jesús, que amó tanto, pudo ser rechazado, ¿qué impide que a mí no me pase lo mismo? ¿Quién me creo que a veces pretendo que todos me amen incondicionalmente como si yo fuera más que el mismísimo Dios? Cuando amo y busco sinceramente hacer el bien a los demás, ¿qué pretendo? ¿Que me retribuyan pensando que me lo merezco? ¿Espero el agradecimiento y la recompensa siempre cuando hago las cosas? ¿Cuánto amaríamos de más si pudiéramos vivir esta regla que nos enseña Jesús en el Evangelio? ¿Y cuántos fracasos y desalientos, tristezas, enojos y cálculos humanos nos ahorraríamos si aprendiéramos a hacer el bien sin esperar nada a cambio? Dios quiera, y Dios lo quiere, que podamos vivir y aprender esto en esta Semana Santa. Pidámosle esta gracia con todo nuestro corazón. Empecemos estos días santos con este deseo en el corazón de amar como nos ama Jesús, de saber esperar como nos espera Él, de tener esa paciencia que nos tiene Él. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes. En este martes santo recibimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 70. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33, 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Martes Santo recreamos en la iglesia, en el ambiente litúrgico, en la reflexión bíblica, la última cena, el contexto de la traición de Judas. El pecado ha ido tomando fuerza poco a poco en la vida de Judas. La primera vez se robaría por ahí cualquier monedilla, por ahí cualquier céntimo. Con el paso del tiempo fue robando más. Y el corazón del hombre no se llena con nada. Con nada se llenará nuestro corazón, siempre querremos más. Y en ese afán de saciar nuestro corazón con cosas mundanas, terminaremos haciendo lo mismo que Judas, traicionando al Señor. Y aunque le tengamos gran amor al Señor, porque seguramente que Judas le tenía aprecio, 3 años caminando con Jesús, Judas no quería el mal para Jesús, pero le pudo más el afán por el dinero. Fue y se presentó ante los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me van a dar? Miren, el dinero. Ya lo dijo el Papa Francisco en su pontificado, que el demonio entra por el bolsillo a muchos de los que estamos en la iglesia. Cuando uno deja que el dinero se vaya acomodando en el corazón, el dinero se va propagando y llega el momento en que Dios queda estrecho y uno tiene que tomar la decisión. Y desafortunadamente, si no nos fortalecemos en oración, en escuchar la palabra, en estar llenos del Espíritu Santo, nuestro corazón va a elegir lo material, lo temporal, lo mundano, el dinero, y a Dios lo va a sacar. ¿Qué siente Dios cuando caemos en esa tentación tan grande? Cuando poco a poco nos vamos alejando y llega el momento crítico de la decisión, o es Dios o es mi pecado. Dios se turba. Estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dijo, uno de ustedes me va a entregar. Miren la cantidad de personas que meditamos este evangelio diario. Pero hoy el Señor se turba por culpa de alguno de nosotros, que puedo ser yo. Otra versión del evangelio dice que Judas dijo, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Entre los discípulos discutían quién será. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Si conscientemente, libre, voluntariamente, hoy yo decido estar en un pecado, aceptar un pecado, convivir con un pecado, soy Judas. A quien el Señor le dice, pues esa es tu decisión, lo que has de hacer, hazlo pronto. No te quedes aquí con nosotros, porque ya tomaste tu decisión. Dice el Evangelio que continúa narrando la pasión del Señor,
que Judas, arrepentido, con un cargo de conciencia tremendo por haber vendido al Señor, fue a devolver las monedas a los sumos sacerdotes. No, ya hicimos negocio, usted verá qué hace con esa plata. Las regó, las entregó. Hermanos, el daño tan grande que nos hacemos a nosotros mismos, a un hijo de Dios, al corazón de Dios, ni devolviendo todas aquellas cosas por las cuales nos alejamos, ni devolviendo. ¿Para qué vamos a tomar ese camino de traicionar al Señor? Si es un camino que nos garantiza sufrimiento, destrucción, sin sabor de la vida, sin sentido de la vida, fracaso. Así se siente Judas cuando ha vendido al Señor. Tú y yo todavía estamos en el punto que estaba Judas cuando llevaba 1 año, 2 años, 2 años y medio caminando con Jesús. Estaba ahí en su tentación. Él la platica, el dinero de la bolsa le gustaba. Pero miren hasta dónde el pecado lo puede llevar a uno. Nadie sabe el alcance del pecado, como el que prueba las drogas. No sabe si saldrá vivo de las drogas. Asimismo, cuando uno decide el pecado, como Judas, ya está decidido. Lo que has de hacer, hazlo pronto, ya estás decidido. Judas fue dejando entrar el demonio del dinero en su corazón y poco a poco, efecto bola de nieve, fue creciendo hasta que lo arrastró a algo que él ni había pensado, ni había considerado: traicionar a Jesús, venderlo para que lo crucifiquen y lo matan. ¿Qué amigo es capaz de hacer eso? Tú y yo amamos a Jesús, por supuesto que sí. Por supuesto. Pero este corazón es traicionero y este corazón nos engaña. Y aun cuando sabemos que algo no está bien, que algo está mal, que es pecado, el corazón nos empuja y tiene fuerza. Esta carne tiene fuerza. ¿Qué hacer ante eso? En contraste con Judas están los demás discípulos. En contraste con Judas está aquel discípulo que recuesta su cabeza en el seno de Jesús, en su pecho. Es un hombre de oración, es un hombre de intimidad con Jesús, al igual que los otros discípulos, que están consternados y abochornados porque alguien va a entregar al Maestro. La vida de oración, la vida de comunión. Yo no puedo ir a una misa y no estar en comunión porque no puedo comulgar. Yo tengo que estar unido. Juan 15 dice que Jesús es la vid, nosotros los sarmientos, el Padre el viñador. Y si nosotros que somos los sarmientos, las ramas, nos cortan, caemos, nos quemarán, seremos arrojados al fuego. No nos podemos desprender de Jesús. Hay 2 fuerzas que nos arrastran. La del Espíritu Santo que nos atrae hacia las cosas de Jesús. La del espíritu del mal que nos arrastra y nos atrae a las cosas del mundo. En Judas estaban estas 2 fuerzas presentes. En Judas venció la fuerza del mal. En los demás discípulos venció la fuerza del Espíritu Santo. La docilidad, el cultivar. Muchos de ustedes a veces ya no se confiesan y dicen: Padre, estoy cansado de confesar siempre lo mismo, siento que ya estoy como jugando con Dios. Yo voy a esperar más bien hasta que yo me salga de este pecado. No esperes ese día porque ese día tal vez no llega. Mejor vuélvete a confesar, vuelve a intentarlo y lucha, da la batalla. Alimenta tu espíritu, dale fuerza al Espíritu Santo. Pero
como dice el Señor. El que no recoge conmigo desparrama. En este caminar, en este combate no se vale, bueno, no voy a orar, pero tampoco me va a meter en lo malo. Cuando uno deja de orar ya se mete en lo malo, porque el que no recoge conmigo desparrama. Judas, en un intento de ser feliz, comete su peor error de la vida. Tú también estás luchando, todos estamos luchando por la felicidad, el bienestar, pero que no sea a un precio tan alto, que no sea a costa de traicionar a Jesús, venderlo, que no sea a costa de la vida de Jesús, porque ya no es felicidad, porque ya no es plenitud. Lo que cueste la vida de la gracia ya no es plenitud. Lo que esa felicidad tan buena que quieres tener de serle infiel a tu esposa con una mujer bellísima, ya no da plenitud. Lo que cueste la vida de la gracia, que yo tenga que dar como dote, como cuota, como pago, la gracia, la comunión con Dios, no es verdaderamente camino de realización personal. Te da un momentito ahí de bienestar. Judas seguro cuando recibió la moneda, ¡qué cantidad de dinero! 30 monedas de plata, nunca había tenido tanto dinero en mi posesión. Pero un momentito, enseguida cuando ve a Jesús azotado, sufriendo, crucificado, no aguantó y fue y se quitó la vida. No vale la pena vender la vida de la gracia. Nos sale demasiado costoso porque perdemos la vida eterna. Así que calcula las cosas que te dan felicidad. Haz una lista. Y las cosas que te dan felicidad, que cuestan la relación con Dios, que cuestan la vida de la gracia, ya no puedes comulgar, ya se enfría tu relación con Dios, por ahí no es el camino. Son tentaciones del enemigo, son espejismos de felicidad, porque la felicidad es una persona. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús que nos revela misterios ocultos, misterios verdaderos. Ahora glorificado el Hijo del Hombre. A donde yo voy no podéis venir vosotros. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo así? Yo te seguiré donde vayas. A donde yo voy no me podéis seguir ahora, me seguirás más tarde. Estabas diciéndole el Señor a Pedro, mira, ya has caminado conmigo, has conocido mi doctrina, has visto mis milagros, pero a donde voy todavía no estás preparado. Te falta conversión, Pedro. A todos ustedes les falta conversión, no solo Judas el traidor. A ustedes todavía les falta mucho, todavía ni entienden. No entienden lo que yo les explico. Nos falta conversión, hermanos. A donde el Señor va ahora, a la derecha del Padre, todavía no podemos. Todavía nos cuesta, no estamos preparados. Con el paso de los años, la forja que el Espíritu Santo fue haciendo en el carácter, en la voluntad, en la persona de Pedro, lo llevó a un punto óptimo, donde Pedro decide ser crucificado y dice, no me crucifiquen como a mi Señor, no soy digno, y hace que su cruz la claven invertida, cabeza hacia abajo. Ese día estuvo preparado. Hoy puede ser que todavía no. Todavía no me siento preparado, no te sientes preparado, pero el Señor te dice, irás después. Esa palabra me da esperanza. A donde yo voy no puedes ir ahora, me seguirás después. Es el camino de la cruz, lo seguiremos después. Morir a nosotros, dar la vida por otros, lo seguiremos después. Vamos en el camino, no nos desanimemos. Todavía no estás listo, todavía no estás preparado, todavía no eres un santo, pero lo vas a lograr, vas a poder. Sigue luchando, sigue confiando en el Señor, que el Señor a todos quiere perdonar,
Hasta Judas lo quería perdonar. Incluso no sabemos si en ese último momento, cuando Judas se colgó, se ahorcó, tuvo un momento de luz y el Señor le dio misericordia. Eso lo sabremos en el juicio final, en la vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer las cosas bien. Confiar en que el Señor nos dará la victoria un día. Puede ser esta Semana Santa, puede ser otra, pero lo importante es estar al lado del cañón, dando la batalla, en el nombre del Señor. Que el Señor esté con todos ustedes y los bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.